del tema del tránsito o del vehículo particular. La gente que tiene su carro no podrá sacarlo para este 24, este 25, tampoco el 31 de diciembre, cerrando este año, y tampoco empezando el siguiente año, el 1 de enero de 2021. No podrá hacer uso del carro particular. ¿Por qué? Porque se considera que termina siendo un medio de transporte que va a llevar el virus hacia otros lugares, a otros distritos, a otras familias, en el reencuentro familiar por las fiestas de fin de año. Por otra parte, es el tema del transporte público común, el general, el regular, que lamentablemente tiene un parque automotor bastante colapsado. Hace unos días estuve por San Juan de Miraflores, la avenida Los Héroes, la avenida Billinghurst, la avenida Perú, es un caos total por donde se lo vea. No solamente es el tema del transporte, también es el tema de los espacios, las vías, las avenidas que están colapsadas u obras que están completamente retrasadas. Todo este caos del transporte en tiempos de pandemia lo analizamos con Johnny Pardavé, experto justamente en estos menesteres. Johnny, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Transporte en tiempos de pandemia. ¿Cuál es su conclusión, hermano? ¿Qué es lo que opinas de lo que pasamos en Lima con el tema de transporte y lo que enfrentamos como contexto de contagio de COVID-19? Sí, creo que antes de la declaratoria de la pandemia, el transporte público por sí es un problema de la ciudad, de la región y por ende del país. Uno de los grandes problemas que afrontan el país y todas las ciudades del Perú. Pero el tema de la pandemia ya ha acrecentado este problema porque a los parámetros normales se ha disminuido la demanda, ¿Mm? se ha puesto como uno de los focos infecciosos en cuanto a la aglomeración de personas, por eso es que la disminución en la capacidad de los vehículos, en la aglomeración en los paraderos, todo eso ha originado pues que se tenga con mucho cuidado el sector, que se cumplan los protocolos de seguridad y sobre todo de convivir en una situación diferente ya post pandemia para poder tener en consideración las nuevas políticas que se tienen que implementar para que el transporte público en Lima, en el Callao y en las principales ciudades del país tengan un nuevo escenario de operación. Y para eso se tenía que prever muchas cosas. Y ahí hay un papel importante que cumple la autoridad en dictaminar disposiciones políticas que realmente enfrentan esta situación y lamentablemente pues no estamos preparados y eso es un problema que hoy en día tenemos que pagar las consecuencias. ¿Qué tendría que hacerse para mejorar el tema del transporte público? Esto de la mano con la prevención del tema de COVID-19. ¿Cuáles tendrían que ser esas políticas que la ATU en el tema del IMI Callao debería tomar? Bueno, teniendo como premisa que el transporte genera desarrollo económico, social, territorial y sobre todo es de necesidad pública para todos los usuarios para trasladarse a diferentes puntos. Hoy más que nunca, cerca hasta fiestas navideñas, hay mucha aglomeración, hay mucha congestión. Entonces la política que la ATU como entidad regulatoria hoy en día tiene que ser preventiva. Primero, de combatir la informalidad, que es el flagelo más grande. Y esta informalidad realmente acrecenta en estas situaciones de mayor demanda. Tiene capacidad la ATU, tiene más de 500 fiscalizadores a lo largo de la ciudad, tiene que implementar convenios que ha realizado con diferentes municipios distritales, convenio con la policía, entonces plantear todo un programa de fiscalización, primero al transporte informal, ¿no? Que le Ya. saca la vuelta. Y luego Pero aquí, pero Johnny, pareciera ser que aquí las cosas van como el cangrejo, van al revés, porque la principal fiscalización que se hace desde la ATU es sobre los formales, los taxistas formales. Y ese es un reclamo que, por ejemplo, constantemente tienen los hombres que trabajan tras el volante haciendo servicio de taxi o haciendo el servicio regular de transporte público en tema de combis.
porque siempre mencionan que mientras el taxista formal está siendo intervenido, al costado está pasando el taxista informal riéndose y burlándose de todos. Pero al taxista formal le piden absolutamente todos los papeles, desde la capacitación, la licencia, el vehículo, los permisos, la operatividad, absolutamente todo. Y el informal pasa por el costado y nadie lo interviene. Estoy completamente de acuerdo contigo, Pedro, pero aquí hay que precisar cuál es la función de la autoridad. No es la de regular, ordenar, fiscalizar y que el servicio de transporte público sea para los ciudadanos, o es el tema de sancionar, generar ingresos y generar el caos y sobre todo ver pues un afán persecutorio a los vehículos, al transporte formal. Entonces, ahí justamente nace el problema. Y eso es lo que se acrecenta cada vez más. Entonces, hoy en día ya desapareció la SAT, que era un ente recaudador, cuya función principal era perseguir al transporte formal para poder cumplir las metas de los fiscalizadores y recaudar a diestra y siniestra. Pero hoy en día la ATU cuenta con presupuesto destinado sobre todo con presupuesto que el MEF le da para todo las funciones que debe cumplir y autonomía sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Johnny, si hablamos del tema de fiscalización, en el tema de informales, en el tema sobre todo de taxis informales, las combis piratas, ¿cuál tendría que ser la estrategia de la ATU? ¿Cómo poder fiscalizar a esos informales que constantemente se escabullen de la ley? Bueno, en principio, darle toda la formalidad, todo el respaldo a las empresas formales que durante muchos años han cumplido todos los requisitos, han cumplido todos los requerimientos de la autoridad. Antes de la pandemia, el caso de la Municipalidad de Lima, ahora en la ATU ha exigido, por ejemplo, que tengan terminales, que tengan vehículos desinfectados, que tengan conductores inscritos con los documentos correspondientes, que el vehículo esté, antes de salir a la ruta, que esté desinfectado, que tenga pues, el control de la capacidad de personas. Entonces, es una exigencia muy extrema para que la fiscalización sea extrema, pero de la misma manera debería darse la fiscalización a todos aquellos que sin tener ninguna autorización, donde hay demanda en horas puntas, se ponen pues en los diferentes paraderos y le sacan la vuelta. ¿Por qué? Porque ellos no, no están cumpliendo con dicho requerimiento y a vista de los fiscalizadores, ellos tranquilamente prestan el servicio y sacan una competencia desleal. Entonces yo creo que lo importante es fortalecer para que todos los vehículos, en una operación normal, pues lo que existen demasiada retención de licencias por diferentes motivos y no hay la cantidad exacta de conductores para la operación de los vehículos. Ya, y ahora también entendiendo que las políticas de inversión pública en el tema de transporte ha estado más enfocado en el tema de vías, de pistas, avenidas, ha estado siempre más enfocado en el tema del carro particular y no precisamente el peatón o del transporte público masivo. Cada vía, cada pista que se hace es pensando en el carro particular y no en el peatón, no en el ciudadano. ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo hacer de Lima una ciudad? Ya sabemos que el año pasado ha sido catalogado como como la peor ciudad del mundo en el tema de transporte público, en el tema de tránsito, con el caos que se genera. Pero, ¿cómo revertir esto? ¿Cuáles son las bases que la ATU debería poner juntamente con la Municipalidad de Lima Metropolitana de forma concertada para generar una Lima en el aspecto vial más segura y más amigable con el peatón, con el ciudadano? Bueno, es correcto. Yo creo que aquí debemos plantear ya una nueva política de Estado en materia de transporte público, principalmente en el tema vial. La construcción de las vías se tiene que dar en función a la demanda de viajes que se necesita en los diferentes puntos. Y esa demanda tiene que estar a la par con la operación de los ciudadanos. Por lo tanto, una vía destinada para el flujo masivo de personas está directamente proporcional al transporte público. Entonces, la prioridad debe ser vías segregadas de alta capacidad que generan un desplazamiento
muy rápido para todos aquellos ciudadanos. Y los vehículos de transporte particular tienen las vías especiales. Por eso es que, por ejemplo, la Panamericana Norte es una vía nacional de mucha importancia para el país, pero no prioriza el transporte particular, ni siquiera es el transporte público. Entonces nosotros hemos planteado en su oportunidad un sistema integrado de transporte público en la vía Panamericana Norte y Sur, proponiendo vías segregadas, que sin mucha inversión, simplemente determinar los carriles que están pegados a la derecha y con paraderos, que hay más de 80 paraderos en todo el corredor de Panamericana, pueden dar exclusividad a los que ya cuentan con autorización, vehículos por la Panamericana que son de mayor capacidad en casos de ómnibus. Y los de particular pueden ir en los carriles siguientes y restringir el uso del transporte pesado, porque es lo que realmente no tiene control. Van a la hora... Claro, justamente en el tema de la Panamericana Norte, el principal flujo vehicular es el transporte de carga. Los grandes vehículos en la Panamericana Sur de igual manera han intentado implementar un carril exclusivo para los camiones, de los trailers de la Panamericana Sur, pero que básicamente no resuelve el problema del caos que se genera. Exacto, o sea, aquí no hay, digamos, prioridad de uso masivo del transporte. A mi entender, y esto lo hemos planteado en la propuesta que se ha hecho alcanzar, es que el transporte público debe ser de prioridad. Y para eso determinar las vías segregadas, exclusivas para el transporte público. Ahora, se tiene que hacer una gestión. La ATU ahora es una institución muy importante del país para Lima, Callao, y trabaja directamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, la gestión del tráfico para transporte de carga debe ser controlado, fiscalizado y sobre todo regulado. Para eso existe. ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema de los taxis colectivos que hace unos días terminó aprobando por insistencia el Congreso de la República? Bueno, este es un tema que se arrasa desde el mayo pasado, después de haberse aprobado esta ley en el Congreso y que ha estado en espera del Ejecutivo para su promulgación. Pero ya ha sido aprobado a insistencia, es un proyecto de ley que se ha discutido, pero no tiene un criterio técnico con proyección de crecimiento del transporte hacia mediano y largo plazo. Si bien es cierto, esto no va a regir entre Lima y Callao, pero sí en las principales ciudades del país, en donde el transporte interprovincial, el transporte público entre provincia y provincia va a ser con vehículo de menor capacidad. Claro, para Lima y Callao en el tema, por ejemplo, para que te puedan desplazar por la avenida Arequipa, por las vías principales, por la vía expresa, a lo mejor no funciona esta ley de taxi colectivo, estaba enfocado más al tema de transporte interprovincial de tramos cortos, pero de una otra forma, en Lima existen esos servicios que van, por ejemplo, para Huaral, que van para Huacho, que van hacia el sur o norte Chico. Entonces, el servicio existe en minivans, en combis pequeñas, donde la gente termina optando para que pague menos y llegue en menor tiempo además. ¿Termina siendo prudente la aprobación de esta ley? ¿Realmente era un tema de justicia social formalizar un transporte informal como era el tema del taxi colectivo? Bueno, aquí creo que hay que analizar el problema del país en estos últimos meses, ya post pandemia, es un problema social, ¿no? La fuente de ingreso, la oportunidad de trabajo y todo ha originado pues que muchas personas se dediquen a lo inmediato, que es el transporte a través de los colectivos, de las minivanes, y es un tema social que hay que entender, pero si queremos proyectar una ciudad como Lima, Callao o como otras principales ciudades, las leyes deben estar orientadas hacia el beneficio de la mayoría, no de un porcentaje. Entonces, esta discusión no ha tenido pues una discusión técnica que debería plantearse progresivamente o en lugares exclusivos, pero bueno, la realidad es que existe esta ley aprobada por el Congreso y lamentablemente pues hay que plantear a las autoridades que tienen que a raíz de esta ley tienen que ver la forma como regular de tal forma que en el caso de Lima y Callao este tipo de servicios pues se controle y se fiscalice y para eso
Se tienen que dar políticas para que el transporte regular masivo pueda crecer, pueda haber más vehículos tipo ómnibus, vehículos tipo minibuses, vehículos accesibles para que un transporte no sea pues suplido por minivanes que a veces por la necesidad misma del servicio pues aparece. Pero en algunas ciudades del país sí, como el caso, yo tuve la oportunidad de trabajar en varias ciudades, como el caso de Huancayo, caso de Chimbote, es la necesidad, existen los vehículos colectivos que prestan transporte público y no hay otro. Entonces, eso es cierto, en el interior del país, en tramos cortos, hay una necesidad. En el norte peruano, como en la selva, como en la sierra, el transporte, el taxi colectivo termina siendo el principal medio de transporte de las personas que habitan justamente en el lugar, porque no se van a pasar horas esperando que llegue el bus interprovincial para que puedan abordarlo. Johnny Pardavé, muchas gracias por la comunicación, maestro. Muchas gracias, Pedro. Aprovecho para poder presentar, en este tiempo de pandemia, he podido editar un libro sobre transporte urbano, innovación y propuestas de operación post-pandemia. Está al servicio de todos los usuarios, todos los interesados. ¿Ya? Y es un aporte para la ciudad. Se le ha hecho conocer a las autoridades correspondientes. ¿Dónde lo podemos encontrar? Está en Amazon.com, está la publicación. ¿Ya? O pueden en mi página de las redes sociales de Johnny Pardavé, ahí está la dirección exacta donde lo pueden ubicar. Y es un aporte y espero hacerte llegar a tus estudios próximamente, Pedro, y realmente propone todo este tema del transporte post pandemia. Muchas gracias. Estaré complacido de recibirlo. Muchas gracias, John, y éxitos, hermano. Un abrazo. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad también. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos rápidamente con más aquí en Rumbo al Poder.